El indígena existe por su territorio. El día que tú le quites su territorio, tú le estás entregándole o estás destinándole a un suicidio muy grande, donde se va a acabar como cultura, como pueblo. ¿Por qué? Porque el indígena va a ser extranjero en su propio territorio. ¿Por qué? Porque las empresas o no sé cuánto, siendo indígena, ellos dueños de su propio territorio van a ser mendigos dentro de su territorio. En eso está destinando el gobierno. Por eso el territorio para nosotros es sagrado, porque está fuera de lo que es la tierra, fuera de donde se cultiva. Aquí están los espíritus nuestros, nuestra cosmovisión política, social, todo se trabaja acá, nuestra religiosidad. Entonces es sagrado todo lo que es nuestro, porque el gobierno, los occidentales, marcan muy diferente lo que nosotros pensamos, pero nosotros como pueblo oriental tenemos una parte de concebir que la selva, el bosque, el aire, los cerros son nuestros hermanos. No podemos dañarlos porque yo voy a morir si daño, porque yo dependo de él y dependo de ¿cómo se llama?, del cerro, dependo de los ríos, dependo de las quebradas, dependo de los árboles, dependo de las plantas, ¿no? Hay una interrelación de dependencia y eso el occidental no lo entiende. Para el occidental, todo el terreno, lo que es el terreno, territorio, el bosque, es mercado. Tanto cuanto yo gane, mucho más mejor, donde yo puedo explotar y terminar. Entonces, yo le quito espacio a la gente que vive sin comprenderle su idiosincrasia de su vida, lo estoy eliminándolo, ¿no? Entonces, por eso es muy sagrado y por esa convivencia que el pueblo tiene con su bosque, con su territorio, con sus cerros. Ahí están nuestra religión. La Biblia nuestra está escrito ahí, nuestros mitos, ahí están. Entonces, el que debe descubrir eso es que uno que viva con nosotros, que lleve años, entonces se convierte, puede ser un blanco, puede ser un barbón, pero que viva con el indígena, se convierte indígena en su corazón. ¿Por qué? Porque ya concibió la idea que uno tiene, ¿no? Entonces es parte de esa lucha.